Hola, estamos en el programa de la Comisión de Acceso a la Información Pública Sociedad Transparente. Como puede observarse, el acceso a la información de Estado es determinante para asegurar su buen funcionamiento. No obstante lo anterior, debe tomarse en cuenta que gran parte de la información que está en poder del Estado es información de los particulares que fue otorgada para fines diversos, sin que esto implique la autorización de su publicación, la difusión o bien el intercambio, razón por la cual un límite a la transparencia lo constituye el derecho de los particulares a la protección de los datos personales que proporcionan a las autoridades. Por esto, es necesario alcanzar un punto de equilibrio entre la protección de los datos personales y el acceso a la información pública. Hoy, en Sociedad Transparente, conozcamos la importancia de este binomio, los alcances, la legislación que existe para proteger nuestros datos personales. Hoy en día, es común hablar de la globalización de la información a partir de la invasión de las nuevas tecnologías que permiten estar intercomunicados a cada instante y conocer lo que sucede en la vida de quienes habitan al otro lado del mundo. Sin embargo, estos notables avances tecnológicos, al mismo tiempo de generar grandes beneficios económicos, han llevado a que el espacio de lo privado se convierta en un patrimonio muy reducido, sumamente vigilado y en peligro de extinción. Gabriela Barkentin, directora de la carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, refiere entonces la necesidad de establecer límites que deben existir para proteger los datos personales. Por un lado, cada vez somos una sociedad, somos sociedades, porque esto nos atañe a nivel global, somos sociedades más expuestas, más abiertas, más vulnerables también por lo mismo, porque somos cada vez más visibles. La interconexión es fascinante en la medida en la que podamos hacer muchas cosas en tiempo real y podamos trabajar de manera colaborativa, pero también pues la interconexión nos hace a la vez también vulnerables en el sentido de que estamos más expuestos. Entonces yo creo que lo que debemos acordar es los mínimos que sí necesitamos de protección para poder funcionar socialmente sin que caigamos en una sobreregulación que además no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en las redes informáticas. Es decir, creo que por ejemplo es muy importante proteger el tema de datos personales en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible porque siempre vamos a estar expuestos, ¿no? Siempre en el momento en el que estamos interconectados habrá alguien que podrá romper esas barreras que pongamos, pero proteger los datos personales, saber quiénes son las audiencias vulnerables y cómo protegerlas, pienso todo lo que tiene que ver con los niños y sobre todo el tema de la pornografía infantil, que es fundamental en todo este mundo, digamos, de las redes y de la cibernética. Pienso también en un tema fundamental que es el del robo de identidad. En México se habla de pronto poco de eso, pero el robo de identidad es un tema cada vez más importante y que sí necesitamos tener mecanismos de protección de los mismos. Pero yo insistiría, hay que acercarnos al mundo digital con una mente digital y no con una mente analógica. Lo que nos está pasando hoy es que tenemos un sistema analógico que trata de alguna manera de controlar el mundo digital, pero no sabe ni por dónde entrarle. Entonces, bueno, pues vamos a poner una limitación y vamos a bajar el video de no sé dónde y ya me balconearon. No, así no funciona. No funciona por agregación de episodios, sino funciona por entender la estructura esencial, que es, sí necesitamos proteger lo esencial del individuo, sí necesitamos darle ciertos márgenes para poderse defender si hay una violación, por ejemplo, al derecho a la propia imagen y una serie de cosas, pero asumiendo que vivimos en un mundo cada vez más visible y más expuesto, y ahí estamos, ¿eh? Claro. Sin embargo, habla de una regulación. ¿Se puede regular lo que está en el mundo del Internet? ¿Hay posibilidades de sobreregular a lo mejor algo que en términos reales en México, bueno, ya existen leyes de protección de datos personales y ya contempla la propia ley de acceso a la información pública esto? ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa es que en realidad, bueno, mi postura, yo quiero aclarar antes que yo no soy abogada, entonces lo que yo digo, lo digo más desde el punto de vista de la comunicación. Claro. Pero mi postura es más bien que lo que debemos hacer es aplicar bien lo que ya tenemos y ampliarlo, digamos, a estas esferas digitales.
pero ser muy cuidadosos en que eso realmente se haga. Por ejemplo, yo el día de hoy puedo entrar a internet y con un poquito de conocimiento, y si yo tengo más o menos tu dato de fecha de nacimiento y unas cosas, basta con que haga 2, 3 combinaciones y yo puedo tener acceso a una cantidad de información tuya que en realidad no tendría yo por qué tener acceso a esa información. Pero eso tiene que ver con que no están lo suficientemente protegidas las bases de datos de información personal. ¿Cuántas veces no recibes una llamada o un correo electrónico pues que del banco fulanito súbitamente las bases de datos pues ya las tiene quién sabe quién y te están llegando? Es decir, lo primero que tendríamos que hacer es que la legislación existente y lo que ya se está protegiendo realmente se proteja. Y ese es un punto fundamental. Y yo sí insistiría, no tratemos de sobreregular, porque ya lo vimos. Cuando se intentó bajar un video de YouTube porque alguien se sintió ofendido en el estado de Veracruz porque su imagen quedaba dañada, en ese instante el video se multiplicó por miles en internet y circuló como loco, y la respuesta de los internautas fue: ¿vas a bajar mi video? Pues ahí te va el video y a ver cómo lo bajas, y no hay manera de bajarlo. En ese mismo instante, aún en el mismo YouTube, existía con diferentes nombres en 1000 lugares. Entonces, no hay que sobreregular, no hay que querer tapar las cosas, pero sí hay que proteger. Yo sí quisiera saber que mis datos personales que tiene las diferentes instancias de gobierno sobre mi persona, pues no son fácilmente accesibles. Desgraciadamente sí lo son, porque no están bien protegidas. Claro. Entonces yo diría, mejor concentrémonos en eso, uno. Y la otra, enseñémosle sobre todo a nuestros más chicos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a ser internautas y a ser usuarios de las tecnologías más conscientes. Que no suban cualquier fotografía, que no suban cualquier dato, porque a veces, el otro día había un caso muy interesante de una chavita que se fue con sus amigas de fiesta y bailaron y se encueraron, y eso, nada grave, simplemente una fiesta de unas niñitas de 15 años que se emborracharon, subieron las fotografías a internet y bueno, en 3 segundos esas fotografías las tenía quién sabe quién. Claro. Entonces ellas decían, es que la subí a mi sitio. Sí, nada más que tu sitio lo puede ver cualquier otra gente. Entonces, por un lado yo diría, apliquemos la regulación que existe, ampliémosla en la medida de lo posible para cubrir estas nuevas tecnologías, hagamos ciudadanos digitales más conscientes de sus obligaciones y de sus responsabilidades, y apostemos también por la inteligencia de la autorregulación, que es lo que sucede en estas redes, ¿sí? Estamos en un mundo desprotegido. Frente a esto, ¿hay forma de que el individuo, el ser humano en esta era internauta tenga algún mecanismo de protección? Sí, claro que se puede proteger. Lo que pasa es que tenemos que asumir los riesgos. Sí vivimos en una sociedad de riesgo, vivimos en una sociedad cada vez más expuesta. Asumamos esos riesgos. Pero, ¿qué hacer frente a esta dualidad? Por un lado, se promueve la apertura de la información de todas las instancias públicas, pero por el otro, se invade la privacidad de las personas. La socióloga e investigadora de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, insiste en que el camino ideal debe de ser la regulación del manejo de los datos personales. Sí, los datos personales hoy se configuran como uno de los activos más importantes para generar una información más fluida a través de las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo los datos personales implican un derecho fundamental de nuestra época posmoderna, podríamos decir, y por lo mismo, por ser el contenedor de derechos fundamentales, tendrían que estar regulados firmemente. Hay diferentes modelos, diferentes aproximaciones para la regulación de los datos personales, pero yo creo que el más adecuado es un modelo que al mismo tiempo que permita una comunicación fluida a través de las nuevas tecnologías, deje muy claro que los datos personales no necesariamente es nocivo que se tenga acceso a ellos, sino lo que se tiene que regular es el abuso de los datos personales, que como bien se señala, pueden ser utilizados para otros fines que no tienen relación con el individuo que los posee. Entonces, el principio fundamental de los datos personales vistos como un derecho fundamental es el de la autodeterminación informativa, me parece. Es decir, que el poseedor de los mismos sepa para qué van a ser utilizados y tenga la capacidad también de oposición o de oponer alguna de las la información que no esté dispuesta a compartir. Claro. Hoy en día observamos que